grabar, y una vez que comienza a grabar, todo cambia. Todo se vuelve diferente, gente. Yo me vuelvo otra persona, me transformo. No, mentira. Pero eso, pues, empezamos a grabar ya y vamos a hablar sobre el mercantilismo, el sistema económico que imperó en el Renacimiento, que es la unidad que estamos viendo. Acuérdense de eso, todavía estamos en la unidad 1, pero creo que esta va a ser la última clase de la unidad 1, ya, para ir cerrándola. Y ya tuvieron la prueba, revisé las pruebas, están súper bien las pruebas, no me acuerdo, parece que Florencia, no sé si está no, Florencia Bustamante de este curso, ¿no? Sí, estoy aquí, no No, casi, Bustamante, pero me casi llamo Florencia. Florencia. Sí, lo siento, a Florencia Bustamante le fue súper bien, entonces era para decirle a ella por si estaba en este curso, pero se me olvidó. Eh, Recuerden ir colocando su nombre, perdón, Florencia. Eh, Recuerden ir colocando su nombre en el chat, súper importante para que estén considerados en la lista. Y eso principalmente, pues, vamos a empezar con la materia. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, chicos? El objetivo de esta clase es que ustedes sepan representar las principales rutas comerciales terrestres y marítimas del mundo en el siglo XVI. Tenemos que recordar que estamos en la unidad número 1, los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de los dos mundos. Si yo les hablo de antropocentrismo, ustedes podrían definirme lo que es el antropocentrismo. ¿Alguien sería tan amable de decirme lo que es el antropocentrismo? Ah, bueno, aparecieron los mudos, apareció ese silencio rembombante que en mis tímpanos solo me dice, profe, no estudié, profe, busqué la materia por internet antes de la prueba. Entonces, producto de esto, no voy a hacer nada, la verdad voy a seguir con la materia. Pero antes vamos a ver un video bastante explicativo que les va a ayudar a entender un poco cuáles eran las principales rutas comerciales de esta época y por qué eran tan importantes, ¿cierto? Porque la verdad que sí eran importantes, eran bastante importantes, sobre todo la ruta de las especies, la cual era bastante importante. De hecho, era la más importante, porque ya, en esa época se exportaba sal, se exportaba trigo, se exportaba cuero, vino, pieles, pescado salado, pero ninguno, absolutamente ninguno, le hacía competencia a las especias traídas de Medio Oriente. Entonces, sin más preámbulo, partamos con este hermoso video educativo que habla sobre las drogas. Denme un momento, denme un momento. Vive sin drogas. Compartir sonido de la computadora. Muy lindo mensaje, ¿eh? Excelente. Todos conocemos las intrépidas aventuras de exploradores como Marco Polo, Cristóbal Colón, Francis Drake y Vasco da Gama en los siglos XV y XVI. No eran aventureros en busca de emociones y descubrimientos, sino hombres recios de negocios, dispuestos a arriesgarlo todo para cumplir sus sueños de riqueza. Para el siglo XVI, la legendaria Ruta de la Seda, que cruzaba desde China, lo que hoy es Kazajstán, Uzbekistán, Afganistán y el Medio Oriente hasta llegar a Europa, llevaba más de 1000 años siendo utilizada por las caravanas de mercaderes. Los comerciantes europeos iban al oriente con X, Y y Z y regresaban con sedas, oro, piedras preciosas y el producto más lucrativo de todos, las especias. En la despensa de casi todos los hogares del mundo occidental, vemos especias como canela, nuez moscada y pimienta, pero en el siglo XVI eran lujos para pocas personas y quienes controlaron su comercio se volvieron extremadamente ricos. Los intermediarios del Medio Oriente compraban en Oriente especias a bajo precio y las vendían a los comerciantes europeos por una cifra supremamente mayor. Estos, a su vez, las entregaban a sus clientes por un precio que multiplicaba nuevamente el anterior. El comercio estaba estrictamente controlado y el aumento de precio en cada eslabón de la cadena era un secreto celosamente guardado. Cuando los primeros comerciantes europeos descubrieron los precios en el lugar de origen, al otro lado del mundo, quedaron atónitos. La pimienta costaba en la India durante el siglo XV 3 ducados por quintal. El ducado era la moneda predominante, acuñada en oro y con un peso cercano a una onza. El quintal era una unidad de peso equivalente a unas 125 libras. En moneda de hoy, sería como comprar 125 libras de pimienta en Calcuta por $4,000 y venderlas en Venecia por $120,000, un aumento de precio de más del 3.200%. El comercio de la nuez moscada era aún más lucrativo. Un quintal de nuez moscada, comprado por los mismos $4,000, se vendía en Londres o París por la sorprendente cifra de $2,1 millones.
Un volumen similar de cocaína, un quintal o 125 libras, costaría hoy unos $125,000 en la fuente y su venta al por mayor en Nueva York produciría 1,7 millones de dólares. Aunque asombrosa, esta ganancia aumenta el precio en apenas 1.300%. Es decir, 3 veces menos que la ganancia de un comerciante típico de nuez moscada en el siglo XV. Las especias eran la droga preferida en la Edad Media. Un potencial de ganancias tan elevado explica por qué se guardaban con tanto celo las fuentes de las especias y las razones de los comerciantes para mantener a cualquier precio su control. Los italianos, en particular el Ducado de Venecia, prosperaron con comercio terrestre desde el Lejano Oriente y la India. Las mercancías pasaban por sus manos antes de ser distribuidas al resto de Europa. Este entorno comercial hizo florecer la banca, la contabilidad y las matemáticas. En el siglo XVI, la riqueza de Venecia era legendaria en toda Europa. Muchos sintieron envidia. España y Portugal emprendieron una guerra infructuosa contra Italia para tratar de quebrar su monopolio. Mientras los reinos luchaban por controlar el comercio, los primeros empresarios exploradores empezaron a buscar rutas alternativas hacia las tierras de las especias en la India y el Lejano Oriente. Querían sacar a los intermediarios italianos y del Medio Oriente y llegar directamente a la fuente. Cristóbal Colón fue solo uno de los navegantes que buscaron apoyo financiero para encontrar una ruta alternativa a las legendarias Indias. Italia, España y Portugal rechazaron su propuesta. Finalmente, una tormenta arrastró al navegante portugués Bartolomeu Díaz alrededor del Cabo de Buena Esperanza y el fabuloso Oriente se extendió ante sus ojos. Cuando Díaz regresó a Lisboa en 1488 con la noticia de que Portugal podría controlar el comercio de las especias en su fuente, España se vio abruptamente enfrentada a la perspectiva de quedar afuera del negocio más lucrativo del mundo. Por eso los monarcas españoles, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, reconsideraron de inmediato la propuesta de Colón. 4 años después, en 1492, Colón zarpaba hacia el oeste en busca de la que él y España esperaban que fuera la tercera ruta, y tal vez la más directa, a las tierras de las especias. Pero en lugar de llegar a las Indias, Colón descubrió América, y España inició un proceso de conquista y explotación que le produciría ganancias similares a las del comercio de especias. Pero ese será el tema de otra historia. En 1520, Portugal controlaba todos los eslabones de la cadena de las especias, desde el cultivo hasta su venta en Lisboa. A finales del siglo, las ganancias de este comercio representaban casi la mitad de los ingresos del gobierno portugués. El resto de Europa, especialmente en el norte, envidiaba profundamente el comercio de especias de los portugueses y los descubrimientos españoles en las Américas. Querían una tajada del ponqué. Pero tenían que descubrir antes qué otros productos valiosos había en el mundo. El resultado fue una renovación extraordinaria de la exploración y el descubrimiento que impactó todos los ámbitos de la vida, en especial las ciencias, la ingeniería y la navegación, y amplió los conocimientos que se tenían del mundo en el siglo XVI. Imaginemos las posibilidades que surgirían hoy ante el descubrimiento en alguna luna remota de Júpiter de un producto similar a las especias en el siglo XVI. Se inyectaría un vigor renovado y emocionante a la exploración espacial que quién sabe a dónde nos llevaría. El que arriesga, gana. Uy, amigo, el que arriesga gana. El que arriesga gana. Y bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro por qué entonces era súper importante, ¿cierto?, este comercio de especias en el siglo XVI y por qué estas superpotencias llegaron a ser lo que llegaron a ser, ¿cierto? Durante toda esta unidad yo les he dicho que para mí el acontecimiento más importante del Renacimiento fue la caída de Constantinopla. Y sí, porque personalmente la caída de si ustedes miran dónde se ubica Constantinopla, está en el punto medio entre Asia y Europa. Entonces por ahí pasaba sí o sí la ruta de las especies que uno conocía, la primera ruta de las especies, ¿cierto? Esa que abarcaba por Italia, partía en Italia, ¿cierto? Se iba por Europa y después partía por Medio Oriente y finalizaba en China. Entonces, una vez que cae Constantinopla, ¿cierto? Como que obliga de alguna manera, a modernizarse al resto de pueblos, ¿cierto? Y buscar unas nuevas rutas comerciales. Y con esto Portugal fue pionero, principalmente. Tenemos que recordar que en el surgimiento de los estados modernos, las principales superpotencias son Portugal, España, Inglaterra y Francia, y el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esos son más feudales, así que no los consideren tanto como estados modernos. Entonces, Portugal, ¿cierto?, descubrió esta nueva ruta comercial que bajaba por África, por el Cabo de Buena Esperanza, ¿cierto?,
pero quédense que pasaba por toda la costa africana, ¿cierto? Bajaba por África, hasta llegar a las Indias, y boom, tenía una nueva ruta comercial que te permite controlar las especies. Y recuerden que quien controla las especies en esa época, controla las reglas del juego económico. Entonces todos querían esa ruta, en verdad. Pero como Constantinopla estaba cerrada, producto de que había sido dominada por los turcos, había que adaptarse y había que modernizarse. Entonces, yo, la clase pasada, cuando les hablé de este sistema mercantilista, ¿cierto? Les hablé de cómo el patrón oro también gobernaba bastante en aquella época, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que era el patrón oro? El patrón oro, chicos, consistía en la acumulación de capital a través del oro, porque el oro valía lo mismo en todos lados. ¿Y qué país se va a hacer dueño de ese dinero, de ese material precioso, de ese metal precioso, perdón? Principalmente España, ¿cierto? Porque España, con el descubrimiento de América, no solamente va a descubrir oro, sino que va a descubrir la papa, va a descubrir el maíz, va a descubrir los porotos, o sea que van a descubrir nuevos alimentos que también le van a permitir incrementar su riqueza de la mano junto con el oro que había también acá en América. Entonces, quedémonos con que en el siglo XVI y de ahí en adelante, ¿cierto? Hubo un desarrollo comercial. Hubo un desarrollo comercial impulsado en el campo o en las ciudades. Chiquillos, ¿en dónde se dio este impulso comercial? ¿Se daba en el campo? ¿La gente compraba las cosas en el campo o las compraba en la ciudad? En la ciudad, pues chiquillos, por supuesto. Entonces, como se daba esto en las ciudades, empieza a surgir un nuevo sistema de comercio. Y este sistema de comercio es el capitalismo. No es capitalismo a rajatabla como nosotros lo conocemos en la actualidad, ese capitalismo que en verdad son empresas gigantes peleando. No, yo estoy hablando del capitalismo clásico, del capitalismo del protocapitalismo, ¿cierto? Del capitalismo que surge como capitalismo como tal. ¿Alguien sabe o podría definirme aproximadamente lo que es el capitalismo? ¿Alguien sabe lo que es el capitalismo en esta clase? ¿Qué es el capitalismo, chiquillos? Por último, si no quieren decirlo, que alguien lo escriba. Chiquillos, no me escriban en el chat en privado, porque después no se guarda cuando estamos grabando. Por ejemplo, Camila, porfa, manda para todos tu nombre. Camila Rojas, no Camila Ojeda. Entonces, ya pues, chiquillos, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo clásico? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el capitalismo clásico? Por favor, amigo, no me dejen hablando solo. No me dejen hablando solo, por favor. ¿No? Ya, bueno, no importa. Pero me interesa que lo anoten, porque si no se les va a olvidar. Yo no sé lo que es el capitalismo, les estoy mintiendo. En verdad lo tengo anotado acá. Entonces, para que lo hagan también. Entonces, el capitalismo, chicos, es la acumulación de capital o de dinero, ¿cierto? Para luego invertirlo. Es decir, yo acumulo dinero, ¿cierto? Acumulo capital, y luego eso lo invierto en una empresa, la cual me va a generar más ingresos y me va a poder generar más capital. Y con eso, ¿cierto? Se va formando una rueda con la cual me voy haciendo millonario. En teoría. ¿En teoría funciona? Sí. Pero una vez que tenía harto capital, la rueda empieza a girar sola. Al principio cuesta mucho más, ¿cierto? Es mucho más difícil estabilizarse en ese aspecto. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Es la acumulación de capital para luego invertirlo. Ese es el capitalismo. Ahorrar, invertir constantemente. Y esa es la lógica que de alguna manera ha primado en el mundo durante esta época y después a continuación y hasta el día de hoy. Yo creo que perdura esta lógica del capitalismo, ¿cierto? Esta lógica del ahorro y después de invertirlo. El capital, eso sí, en la actualidad puede ser otro muy diferente, ¿cierto? También existe el capital cultural, por ejemplo, que es algo que uno se va nutriendo a la vez que va leyendo. Existe el capital musical, que te sirve cuando tú aprendes a tocar un nuevo instrumento, etcétera, ¿cierto? Cuando uno aprende a tocar un nuevo instrumento, por ejemplo, puede hacer una canción, y con eso estás ahorrando y estás invirtiendo tiempo también, ¿se entiende? Esa es la lógica del capitalismo, lo cual no es una lógica mala si lo tienes en consideración. El problema es cuando ya esa rueda que va girando del capitalismo, ¿cierto?, se va haciendo tan grande que empieza a chocar con el medio ambiente y con la Tierra y con el planeta, y ese es el gran problema que tenemos en la actualidad con el calentamiento global, por ejemplo. Y eso, principalmente con el capitalismo, ¿cierto? Porque existen muchas críticas a este sistema del capitalismo, y sí, yo también estoy de acuerdo con que es malo cuando se explota de una manera industrial algún sistema económico. No obstante, tenerlo como una premisa, no lo considero que sea malo, chiquillos. Es súper importante que sepan ahorrar y que en finanzas se manejen ese tema. Por eso, para que lo tengan en consideración. Entonces, este desarrollo comercial que surge en las ciudades, que se le llama capitalismo, surge con un afán de lucro.
¿ya? Y eso es súper importante igual que lo tengan en consideración. Aquí los países, los estados modernos no venían a ser amigos, no venían a formar alianzas, no, amigos. Acá venían a competir, y cuando se compite, amigos, se va con todo. Entonces venía con ese afán de lucro, ¿cierto? En los cuales los tipos peleaban por quién tenía la mejor ruta comercial, por quién tenía mayor poder económico, etcétera. Entonces, en ese afán de tener de alguna manera el poder económico, los estados se empiezan a fusionar con las compañías. Y en ese aspecto, y el mejor ejemplo en ese caso sería que la compañía, por ejemplo, de Cristóbal Colón se fusionó con la monarquía española y dieron pie, ¿cierto?, a el surgimiento, no el surgimiento, perdón, la conquista de América, dando pie a esa superpotencia como una superpotencia, claramente, porque antes de descubrir, de conquistar América, España no era tan potencia como lo era Inglaterra, o como lo era Francia, o como lo era Portugal, con esa ruta que había descubierto ellos también por África. Entonces, existe una expansión del comercio en Europa, ya, en esta época, en el siglo XVI, existe una gran expansión del comercio dada producto de la caída de Constantinopla. Nadie nunca nombra la caída de Constantinopla, ni siquiera en los libros de historia está la caída de Constantinopla, pero para mí es la más importante. Entonces, esta expansión del comercio en Europa no era una expansión del comercio localizada, no era centralizada, sino que era una expansión del comercio a larga distancia. Y eso me interesa que lo tengan súper claro. Los barcos, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, las caravanas, eso, las caravanas, los barcos, la ingeniería que hay detrás del conocimiento de navegación, eran las principales estrategias que se utilizaban en aquella época para poder tener el control económico en aquella época. Entonces, las superpotencias como España, como Francia, como Italia, como Inglaterra, exportaban, ¿ya? Eso es mercantilismo, exportar. Exportar y importar lo menos posible. Exportar lo más posible e importar lo menos posible. ¿Y qué exportaban? Sal, trigo, pescado salado, lana, leña, paños, cuero, vino, pieles, minerales, etcétera. Materias primas principalmente, ¿cierto? Porque en esta época no hay tantos productos terminados, excepto en navegación. En navegación se veían hartos productos terminados, pero aquí no. Entonces, pero estas materias primas, todas las que yo les nombré, ninguna, absolutamente ninguna le hace competencia a las especias, ¿ya? El video, como les dice, claramente incrementaba en un 3100%, sí, en un 3100% las inversiones de estas especies. Entonces era un negocio muy, pero muy rentable que todos querían conquistar. Pero ¿quién lo conquistó primero? Portugal. Y por eso se convirtió en superpotencia. ¿Quién lo conquistó después? España. Pero es que España tampoco conquistó este comercio, sino que hizo algo totalmente diferente. Como que los tipos descubrieron otro continente con nuevos materiales y con oro. Entonces como que se unieron a la competencia, pero inventando cosas, más que conquistando cosas. Y Inglaterra tomó la tercera vía, que para mí es como la más, no sé, es como la más rata, se podría decir el término, es como la más cruel también, porque los tipos empezaron a colonizar. Los tipos dieron el proceso de conquista. Como que dijeron, ¿sabéis que ya no quiero comprarle cosas a la India? Voy a ser la India, literalmente. Y los tipos conquistaron, ¿cierto?, la India, y por eso es que durante 300 años aproximadamente estuvo a cargo de los ingleses India. Y por eso es que en India se habla tanto inglés como el hindú, y los dos están tan asimilados culturalmente. Pero este proceso de colonización tampoco solamente se dio en Inglaterra, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que acá se dio en América con España y que África también fue conquistada por gran parte de Europa. Entonces no solamente se dio en Inglaterra, pero estos tipos fueron los pioneros de alguna manera y fueron los que empezaron a cobrar los impuestos. Entonces, para que lo tengan en consideración, comenzaron a formarse muchas alianzas comerciales en base a todo este sistema de exportación. Y producto de la caída de Constantinopla, ¿cierto? También se comenzaron a buscar nuevas rutas comerciales. Y con estas nuevas rutas comerciales que se empezaron a forjar, se forjaron tres superpotencias. Y entonces, ya para ir cerrando la clase, porque creo que hasta las... Sí, sí, ya para ir cerrando la clase, chiquillos, me interesa que sepan estas tres superpotencias. Portugal, ¿qué controlaba? Ya, pues chiquillos, eso está fácil, si lo vimos toda la clase. ¿Qué controlaba Portugal? Ya, pues chiquillos, ¿qué controlaba Portugal? Uy, que me cuesta hacerlos hablar, amigo, por favor. ¿Qué controlaba Portugal? Ya, pues que alguien se atreva, si no importa que se equivoquen, da lo mismo.
¿Qué controlaba Portugal en el siglo XVI, económicamente hablando? Las especias. Excelente, muchas gracias, perrito. Me encanta ese perrito, me encanta, lo amo, me encanta ese perrito. Muy buen, amigo, buenardo, re bueno el meme. Sí, excelente. Portugal controlaba las especias, por lo tanto, por eso tenía poder económico. Y lo controlaba a través de las costas africanas, ¿cierto? Entonces, súper importante eso. España, ¿qué controlaba para ser superpotencia? ¿Qué controlaba España? Ya, pues chiquillos, ¿qué controlaba España? ¿Qué controlaba España para ser superpotencia en aquella época? Y de aquí yo no me muevo. El oro. Muy bien, Matilda, amiga. No tenés micrófono. No tenés micrófono que no podés activarlo y hablar. Yo tengo Tengo miedo entendido que... de equivocarme. No, amiga, por favor. Acá nos equivocamos todos. Así que por favor. Yo me equivoqué de vida. No, mentira. Pero sí, no, está bien. Sí, el oro. España controlaba la ruta comercial del oro, la ruta de los metales preciosos. Entonces los tipos como que de alguna manera... eh, eh, Portugal le decía a la gente, yo tengo las especias, y España le decía, ya, pero yo tengo para comprarte las especias, por lo tanto tengo más poder que vos. Y aquí llega la tercera superpotencia, que es Inglaterra, ¿y qué les dice a estos dos? ¿Saben qué? Está bien, ustedes tienen poder económico, pero por su parte Inglaterra empezó una compañía de conquista, empezó a conquistar territorio, empezó a colonizar territorio y entre ellos la India. Entonces, ya, está bien, tú tienes la ruta comercial de las especies, tú tienes el dinero para comprar, para comprar estas especies, España. Pero Inglaterra, ¿qué dijo? Yo voy a estar al medio de ustedes dos cobrándoles impuestos por pasar por mi territorio. Entonces, de alguna manera, así se hizo millonario Inglaterra. Entonces, esas eran las tres superpotencias y esa era su forma de operar, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración. Entonces, bajo esta lógica, de alguna manera, es que se empezó a componer este mundo moderno. En el mundo moderno, entonces, ¿qué significaba? Si yo quiero ser exitoso, económicamente hablando, como país, como rey, ¿qué necesito hacer? Controlar rutas comerciales, controlar oro o colonizar territorio. ¿Ya? ¿Era una de las tres o eran las tres o, mejor eran las tres, por cierto, era mejor principalmente hacer las tres. Entonces así se empieza a componer el mundo moderno, como nosotros lo conocemos en la actualidad. Por ejemplo, Inglaterra colonizó la parte norte de América, y por eso tenemos Estados Unidos, que habla inglés. España, la parte de América del Sur, y por eso nosotros hablamos español. Portugal, Brasil, y por eso es que ellos hablan portugués. En la India, por eso se habla en inglés. En África la lógica es bastante contradictoria porque también se habla un poco de inglés, en algunas partes se habla francés, pero se entiende la dinámica, ¿cierto? Se entiende la dinámica con la cual Europa empezó a componer el mundo moderno, ¿cierto? Colonización, colonización, oro y rutas comerciales. Y listo. Ahí tenés la composición del mundo moderno. Y en la actualidad sigue siendo bastante parecido, la verdad, porque la gente sigue estableciendo rutas comerciales, pero en la actualidad tenemos los tratados de libre comercio, por ejemplo, en los cuales los países se exponen a aduanas mucho menos costosas si tienen una alianza comercial. Por ejemplo, Chile es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, y eso nos hace ser exitosos. Entonces también ahí hay un problema y una paradoja de la economía que se tiene que ir analizando, pero eso es cosa de la historia de la actualidad. No la vean tanto ahí. Lo que me interesa como que se queden, chiquillos, es estas tres superpotencias y lo que controlaban, ¿ya? Súper importante. Igual si nunca me entiendes, si el profe habla puras leceras, si tiene pinta de loco, tienen los PPTs ahí también para que puedan estudiar, ¿cierto? Tienen ahí material pedagógico también para que ustedes puedan estudiar por su cuenta, lo cual me encantaría que lo hicieran. Dudo mucho que lo hagan, amigos, pero si lo hacen, son grandes, son unos grandes y quiero que lo sepa, que los guarda aquí en el corazón. Y eso, chiquillos, eso ha sido la clase el día de hoy. La próxima semana, recuerden que no hay clases, vamos a hacer actividades en las cuales vamos a conversar sobre la vida cotidiana y los voy a hacer hablar, porque si ustedes no me hablan, Hablar. los voy a hacer hablar, por favor. Así que la próxima semana, por favor, vayan preparándose ahí para conversar sobre la vida, no hablar sobre historia, ¿ya? El profe de historia va a dejar de hablar de historia, gente, ¿qué estoy hablando? Entonces, pero solamente la próxima semana. Y eso, pues, chiquillos, espero que estén muy bien, espero que sus familias también estén muy bien, espero que estén muy bien de salud, de verdad, que tengan un muy lindo fin de semana. Y eso, pues, nos vemos ya la próxima semana. El martes creo que tengo con ustedes para hablar. ¿Ya, chiquillos?
Que estén bien. Chao, profe. Se me cuidan. Chao, profe. Martín, por favor, espero que Chao, tengas profe. la imagen la próxima.